Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 43 minutos. Hacemos contacto vía telemática con el ministro del Deporte, José David Jiménez, que está ya conectado con nosotros. Ministro, bienvenido, buenos días. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe, quien le habla Fabricio Vela. Hola Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar aquí. Gracias a usted por la gentileza de atendernos en este momento. A ver, ministro, quiero empezar la entrevista pidiéndole información sobre cuál es el mecanismo a través del cual se está regulando, se van a regular a las empresas de pronósticos deportivos. Hay un montón que al momento pues están acá en el país, incluso hay empresas que patrocinan equipos de fútbol, pero claro, hay esta duda del tema de la regulación. ¿Qué tipo de acciones se están implementando para regular a las empresas de pronósticos deportivos, ministro? Justamente la regulación de los deportivos es una obligación que teníamos, además de la regulación de un efecto recaudatorio del impuesto del 15% para las transacciones, para las apuestas que se realizan dentro de las diferentes casas de pronósticos deportivos. Lo que viene pasando es que existen muchísimas casas de apuestas que han funcionado sin ningún tipo de regulación en el pasado, donde no se tenía una recaudación en las diferentes transacciones que se venían haciendo, y esto obviamente además de ser una actividad comercial que se realiza dentro del país, su efecto recaudatorio consideramos que puede contribuir de gran manera al deporte ecuatoriano. En ese sentido se expidió una normativa por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y nosotros nos encontramos actualmente redactando la normativa complementaria que justamente ya emana desde el Ministerio del Deporte, y la finalidad es que las casas de pronósticos deportivos se encuentren debidamente registradas en el país, que tengan su responsabilidad económica en caso de tener que pagar recursos, tal cual como se hace con las compañías aseguradoras u otras tipos de empresas que tengan esta responsabilidad económica de pagar en caso de perder. También va a ser obligatorio el pago de una licencia para el funcionamiento de las diferentes casas de pronósticos deportivos, y además regular así también la recaudación que se vaya a generar producto de esta actividad económica. Pero en este momento las empresas de pronósticos deportivos ¿están legalizadas, están tributando, cumplen con obligaciones con el fisco o no, ministro? Algunas. A ver, tenemos alguna dificultad en la conexión con el ministro del Deporte. Ojalá que se me quedó ahí congelado en la señal telemática, a ver si podemos obviamente retomar la conexión. Estábamos preguntándole al ministro del Deporte sobre... Habrán unas 60. Lo tengo de nuevo. Ministro, se perdió la señal. Ahora sí la tengo de nuevo. Si puede repetir, por favor, la respuesta que le había hecho a la pregunta que le formulé. Sí, como le decía, la gran mayoría no se encuentra regulada. Nosotros hemos identificado a través de nuestras investigaciones más de 450 casas de pronósticos deportivos que se encuentran al servicio en línea, unas 80 con actividad económica registrada en el servicio de rentas internas, y unas 6 que ya se encuentran con la regulación completa para poder operar. Y lo que tenemos dificultades en escuchar al ministro. Es buscar que todas las debidamente reguladas. A ver, tenemos dificultades en la señal. No sé si podemos hacerle una llamada telefónica en todo caso al ministro, porque entiendo que el ministro está en un vehículo y se está perdiendo la señal. Estamos dialogando con el ministro del Deporte para hablar sobre las empresas de pronósticos. Ahí me escuchan. Ahí le escucho, ministro, ahí le escucho. Lo que pasa es que entiendo que está en exteriores y la señal se pierde, pero en este momento le escuchamos bien. Entonces, usted nos decía que algunas de las empresas sí están reguladas y se están tributando actualmente al fisco.
Sí, pero es una parte muy inferior a la cantidad de casas de apuestas que existen poniendo sus servicios en línea. Entonces queremos abarcar o ampliar el espectro de las empresas que están reguladas y obviamente de la recaudación tributaria de las mismas. Ministro, ¿eso significa entonces que en este reglamento que se está trabajando se va a incluir el registro, o sea, más bien que las plataformas obtengan el registro único de contribuyentes en el servicio de rentas internas? Porque entiendo que eso hasta finales del 2024 había sido, digamos, un tema de debate y de discusión y que supuestamente se lo iba a sacar del reglamento. ¿Cómo quedaría entonces? Sí, por supuesto. Algunas ya cuentan con registro único de contribuyentes, pero el problema no es tanto ese, porque existen, me parece que son 80 y pico de personas, entre personas naturales y jurídicas, que tienen registrada ya esta actividad económica dentro del registro único de contribuyentes. Más que todo estamos apuntando es a que todas esas personas que se encuentran con esta actividad económica y específicamente que sean personas jurídicas, puedan además hacer la entrega de la documentación complementaria que va a ser obligatoria para poder hacer uso de esta actividad económica. Que todas estas empresas, porque en su mayoría también provienen del exterior, tengan una empresa constituida en el Ecuador, saber también quiénes son los accionistas de estas compañías, no solo de las nacionales, sino de los accionistas de las compañías extranjeras que van a ser accionistas de pronto de la compañía ecuatoriana, y además el pago de la licencia. Ministro Jiménez, pasando a otro tema, ¿qué ha pasado con los programas de alto rendimiento para los deportistas? ¿Qué ha pasado con los centros de alto rendimiento que también teníamos acá en el Ecuador? ¿Cuál es la gestión que se está haciendo hoy respecto de estas infraestructuras y de esta planificación para nuestros deportistas? Bueno, nosotros actualmente nos encontramos ya a pocos días de hacer el anuncio del nuevo plan de alto rendimiento, un plan que lo hemos venido trabajando por primera vez directamente con nuestros deportistas. Ni bien terminaron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, en el mes de septiembre empezamos con las mesas de trabajo con los propios representantes que tuvimos en París, tanto de Juegos Olímpicos como Paralímpicos, y deportistas también de otras disciplinas que lastimosamente no pudieron estar en París. Haciendo esta recaudación de información, esquematizamos ya el nuevo plan de alto rendimiento, que va a suplir las necesidades que tiene el deporte ecuatoriano en el alto rendimiento particularmente, y evitando así que se pueda generar una brecha generacional que lastimosamente le está afectando a países como Colombia y como Perú. ¿Están funcionando los centros de alto rendimiento, ministro? Hasta hace algunos años teníamos 5 acá en el Ecuador, el de Río Verde, Carpuela, Cuenca, Macas y Durán. ¿De esos está funcionando alguno o no está funcionando ninguno, ministro? Sí están funcionando. El de Río Verde está siendo utilizado parcialmente también por la policía y está al servicio de los deportistas. El de Cuenca es el que está un poco más afectado también. En los últimos años se sufrió algunos robos por parte de grupos de delincuencia organizada. Se metieron a robarse casi que hasta las llaves de los baños. En el de Durán es el que también está operativo, se lo está utilizando, pero también está siendo utilizado por la Policía Nacional, la parte de residencias. El de Carpuela está utilizándose por parte de nuestros deportistas, tanto olímpicos como paralímpicos, y el de Macas también se lo encuentra operativo. Lastimosamente no están al 100% operativo como deberían estar los centros de alto rendimiento, y esto obedece a el recorte presupuestario que ha venido recibiendo el deporte ecuatoriano en los últimos 10, 15 años, donde justamente lo primero que se visibiliza es la infraestructura deportiva, y bueno, también tiene muchísimo que ver la planificación en cómo fueron construidos estos centros de alto rendimiento, no solo en su infraestructura, sino en su ubicación. El de Río Verde, por ejemplo, queda a 45 minutos de Esmeraldas. Y así, viendo, digamos, las falencias que han tenido, en el que el terreno pertenece no sé, pues a una persona jurídica, la obra civil pertenece a otra, y finalmente quien lo está administrando era otra persona, y son problemas jurídicos que tomaron
años en destrabarse y que actualmente ya se encuentran solucionados. Nos encontramos trabajando con opciones viables, económicamente viables, para poder repotenciar todos los centros de alto rendimiento. No todos van a tener el mismo régimen, obviamente, por su diferencia de ubicación geográfica, pero por ejemplo con el de Durán estamos buscando una repotenciación que vemos con muy buenos ojos que se pueda realizar a cargo de un organismo internacional. Estamos trabajando de forma bilateral como gobierno ecuatoriano. Esperamos que en las próximas semanas ya poder hacer un anuncio positivo sobre eso. Y así también con los otros centros de alto rendimiento, ya para ponerlos al 100% operativos, trabajando con la academia, trabajando con algún otro gobierno autónomo descentralizado también. Ministro, ¿qué ha ocurrido entonces, digamos, durante el 2024 que no se ha podido ejecutar esta reestructuración de los centros, esta repotenciación, si se quiere, de los centros que ahora mismo usted nos dice, por ejemplo, que hay unos que utiliza la Policía Nacional, que hay otros que están en mal estado, etcétera? ¿Por qué en 2024 no se ha logrado también intervenir en estas infraestructuras? Sí, bueno, la utilización por parte de la Policía Nacional atiende a la guerra que vive el Ecuador contra la delincuencia organizada, y nosotros también aportando y siendo solidarios con nuestros hermanos policías para que puedan desarrollar justamente esta difícil labor que vienen desempeñando. Nosotros nos encontramos actualmente repotenciando 12 infraestructuras deportivas a lo largo y ancho del país, con una inversión de más de $7 millones. La planificación del año 2025 están incluidos los centros de alto rendimiento. En la del 2024, en estos $7 millones que le digo, en estos 12 infraestructuras deportivas que se encuentran en diferentes provincias, ya están financiadas. En la gran mayoría ya se están terminando los los procesos de contratación pública, y esto también atiende a las necesidades que tenemos, no solo con los centros de alto rendimiento, que obviamente son muy importantes, sino también en la infraestructura que se encuentra distribuida en diferentes cantones del país. No hay que olvidar tampoco el deporte recreativo y el deporte formativo, que justamente es la base que va a nutrir el alto rendimiento. Y es donde existe también la mayor necesidad en infraestructura deportiva, en espacios seguros, para que nuestros chicos, nuestros niños, nuestros jóvenes tengan la chance y la oportunidad de hacer deporte. Estas 12 obras de infraestructura están, por ejemplo, tenemos el estadio Chonanas de Chone, que quedó destruido posterior al terremoto, y desde esa fecha no se hizo absolutamente nada por ese estadio, siendo tan importante para una ciudad tan importante como Chone y para las ciudades aledañas también. Con una inversión de $1.1 millón vamos ya a repotenciar el estadio. Esperamos que este año ya esté listo. También nos encontramos con el coliseo con la repotenciación del estadio del Cantón 24 de Mayo en Manabí, con un coliseo en Montecristi. Estamos próximos ya a inaugurar el coliseo en Antonio Ante en Babura. Tenemos un coliseo también ya, esperamos ahora en marzo poder inaugurarlo, un gimnasio de halterofilia en la provincia del Carchi, y así con obra en diferentes provincias del país, que como les decía, son 12 obras de infraestructura que estamos repotenciando con una inversión que realiza el gobierno nacional de $7 millones, y que estamos buscando también métodos de aumento del presupuesto en el deporte ecuatoriano, y que justamente se visibilice con la infraestructura del país. No hay que dejar de lado tampoco las herramientas que tenemos nosotros, como es el incentivo tributario, que justamente es un beneficio, una exoneración del 150% al impuesto a la renta causado para proyectos previamente calificados por el Ministerio del Deporte, donde ya hemos inaugurado obras financiadas al 100% utilizando el incentivo tributario. Tuvimos ahora en noviembre la inauguración de la pista atlética Jefferson Pérez en Cuenca, una obra abandonada desde el año 2019. Inauguramos ya unas canchas de uso múltiple de fútbol en la Federación Provincial de Cañar, y están ya construyendo un coliseo también utilizando el incentivo tributario. Próximamente, esta semana, es más, me parece que es el día de hoy, se va a inaugurar el primer escenario de artes marciales con aire acondicionado del país, de primer mundo, en la Federación Deportiva del Guayas, utilizando al 100%
de igual manera el incentivo tributario. Así que hay diferentes mecanismos que estamos utilizando también para repotenciar infraestructura deportiva a lo largo y ancho del país, trabajando de la mano con los organismos deportivos, con diferentes organismos deportivos, que son en su gran mayoría los dueños de la diferente infraestructura deportiva que se encuentra distribuida en todo el país. Ministro, un par de cosas adicionales. Yo recibí un mensaje esta mañana muy temprano de un oyente que me escribe desde la provincia de Imbabura y me dicen, ¿no? Me habla de lo que está pasando en el lago San Pablo, que debería ser utilizado obviamente como infraestructura deportiva. Me habla de la contaminación del río Tejar que continúa, que la municipalidad de Otavalo no ha hecho caso a una sentencia para descontaminarlo. Yo no sé si hay alguna incidencia del Ministerio del Deporte sobre la situación del lago San Pablo y la posibilidad de utilizar esa infraestructura para temas deportivos como la natación, por ejemplo, ministro. Bueno, no es algo que esté dentro de mis competencias, justamente el tema de la contaminación del lago. Es más, no habíamos recibido alerta sobre eso, pero el lago San Pablo sin ninguna duda es un espacio donde se puede aprovechar el deporte, no solo para natación. No sé qué tan viable sea porque debe ser bastante frío que se haga aguas abiertas ahí, pero sin ninguna duda yo creo que se podría utilizar para otros deportes también. Podría utilizarse para algo de velerismo, si es que los vientos son favorables en alguna época del año. Podría ser utilizado también para la práctica del remo, que eso sí yo creo que podría ser bastante provechoso, siendo un lago, digamos, donde no existe mucho movimiento, digamos, en la superficie, y yo creo que puede ser idóneo para una práctica como el remo. Podría utilizarse de pronto también, aprovechando las etapas del año donde el clima sea favorable, para algo de esquí náutico, pero buena la alerta que me da porque podríamos hacerle seguimiento y ver de qué forma podemos hacer el acercamiento con el GAT de Otavalo para ver las condiciones del lago, porque sin ninguna duda estos espacios de agua serían muy provechosos para los deportes acuáticos. Es más, ahora nos encontramos con un proyecto muy importante en Guayaquil del Parque Lago, que es un parque, digamos, que se encuentra años abandonado, pero que lo estamos ya tomando a cargo desde el Ministerio de Ambiente para poder repotenciarlo, no solo la parte ambiental, sino también utilizar el lago para los diferentes deportes acuáticos que necesitan, digamos, sus propios espacios para poder desarrollarse. Correcto. Y cierro con esto, ministro, a propósito de otra inquietud que nos plantean acá nuestra audiencia. Me preguntan qué pasó con las personas, digamos, qué sé yo, autoridades que tal vez tuvieron una mala administración en los centros de alto rendimiento. Se perdieron muchos artículos nuevos. ¿Qué pasó con informes o investigaciones de la Contraloría sobre el mal manejo de los centros de alto rendimiento? Con eso cierro, ministro. Tenga la bondad. Sí, bueno, nosotros somos una administración de puertas abiertas y transparentes, y todos los procesos de investigación que se encuentran abiertos, de construcción, de mal manejo, de mal uso de bienes o de incluso también la pérdida de bienes, se encuentran activos. Nosotros, cuando nos han pedido información por parte de Contraloría, por parte de Fiscalía, hemos sido siempre receptivos y mostrando todos los documentos que estén también al alcance nuestro, y seguiremos impulsando todo este tipo de investigaciones, no solo de los centros de alto rendimiento, sino también de la transparencia y el uso de fondos a diferentes que se han transferido a diferentes organismos deportivos, que los fondos públicos que estemos transfiriendo nosotros como gobierno nacional a los diferentes organismos deportivos efectivamente sean utilizados para lo que se establece dentro de las planificaciones operativas anuales de los diferentes organismos deportivos, y no vamos a mirar nunca para otro lado cuando se trate justamente de investigaciones para casos bastante sospechosos, por no decir menos, que justamente han minado al deporte ecuatoriano en los últimos gobiernos, y es algo a lo que hemos tenido que enfrentar. Es más, nosotros esta administración la asumimos con casi 10 millones de dólares de deuda, y que podrá no sonar mucho, pero 10 millones de dólares para el deporte ecuatoriano significa más del 15% del total del presupuesto. Imagínense
el problema en el que se encontraba el deporte ecuatoriano, acarreado desde el año 2023. Pero nosotros ya nos encargamos siempre de ver para adelante, de encontrar alternativas. Nunca va a alcanzar el presupuesto en deporte porque siempre va a exigir más y nuestro deporte nos lo demuestra también con los resultados que vamos teniendo en diferentes disciplinas en todo el mundo y nos obliga a sí mismo a seguir trabajando de la misma forma a como lo hacen nuestros deportistas y buscar diferentes mecanismos que puedan llevar al deporte ecuatoriano a lo más alto. Ministro, muchísimas gracias por su conexión en la primera hora. Gracias por su conexión por Zoom. Muchísimas gracias por la invitación. Espero la próxima estar ahí sentado con ustedes. Gracias, muy amable. Conversábamos con José David Jiménez, el exministro del Deporte, sobre las prioridades del gobierno en materia deportiva. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.